amigos, vamos hoy con otro de los aspectos que causan diversa controversia en referencia al ingreso mínimo vital. Y es que, ¿qué sucede cuando encontramos trabajo, cuando comenzamos a trabajar? Saber qué es lo que sucede con el ingreso mínimo vital que estamos cobrando. Bueno, en primer lugar hay que señalar que una de las cosas que más se destacaron y que el ministro Escrivá más énfasis puso es que esta prestación sí incentivaba el empleo porque, aunque empezaras a trabajar, podrías seguir cobrando el ingreso mínimo vital. Esta aseveración hecha de esta manera, pues bueno, queda muy bien ante los medios de comunicación y queda muy bien como un mensaje popular, pero luego en la práctica ha tenido y tiene diferentes acepciones que vamos a intentar de explicar aquí, ¿no? La primera de ellas es que para que puedas seguir cobrando el ingreso mínimo vital, pues tiene que ser un trabajo a tiempo parcial, por horas, pero no un trabajo indefinido. Si tienes un trabajo indefinido en el que cobras, evidentemente, por encima del salario mínimo, pues automáticamente no vas a recibir nada del ingreso mínimo vital. Salvo casos muy excepcionales en los que sois muchos en la familia y que presentando toda la documentación, pues la Seguridad Social pudiera ver que todavía podríais recibir una pequeña parte de ayuda. Sabéis que el salario mínimo está en los 1.000 euros, rondando los 1.000 euros, sí que sí hay gente que puede cobrar un poquito más. En cualquier caso serían cantidades mínimas si no es realmente lo que nos ocupa ahora mismo, ¿no? Pues, pongamos el ejemplo de la familia que cobra 900 euros por ser la unidad de convivencia la que sea y que por sus características te cobra alrededor de 900 euros. Y supongamos que el padre de familia o la madre comienza a trabajar en un trabajo en el que gana 500 euros al mes. En ese momento automáticamente el ingreso mínimo vital debería de bajarte a los 400 euros. Ojo, porque en muchos de los casos te lo siguen pagando entero. El cruce de datos para comprobar estas cuestiones está siendo excesivamente lento, con lo cual lo que tenemos que hacer es comunicarlo nosotros mismos. Y debemos de comunicarlo de la siguiente manera, aportando a la Seguridad Social una copia de la nómina, poder ser incluida la primera nómina, para que ellos lo tengan en cuenta a la hora de calcularte el resto del ingreso mínimo que vas a cobrar. Mucho cuidado también porque también se contabiliza si el que empieza a trabajar, por ejemplo, es un hijo. Imaginaros, familia en matrimonio que tiene un hijo de 24 años y que empieza a trabajar y le dan pues 500 euros. También compatibiliza y automáticamente el ingreso mínimo bajaría en esa cantidad. Hay que tener eso muy en cuenta porque hay mucha gente que piensa que solamente es en el caso de que comience a trabajar el solicitante de la prestación. Este es un error muy común y hay que tenerlo muy en cuenta. Realmente no tendría mucho sentido porque lo más normal es que si una persona encuentra un trabajo, un hijo con 25 años encuentra un trabajo, lo más normal es que la unidad de convivencia se desgregue y ese hijo empieza a vivir por su cuenta, sería lo lógico. Porque en realidad, si no, lo que está causando es un daño a la unidad de convivencia. Ese hijo el día de mañana, cuando quiera marcharse, se irá, y aquí vendrá el problema con lo que vamos a comentar a continuación. Porque aunque sí bien es cierto que son compatibles, trabajo e ingreso mínimo vital, si es tu hijo el que empieza a trabajar y se gana sus 500 euros, pues hombre, decirle al niño o al chico en cuestión que tiene que dar todo el dinero que se gana él para la unidad familiar, pues es un poco, por lo menos, contraproducente, un poco ilógico, ¿no? Repito que no es el mismo caso en el que sea el cabeza de familia o los padres, uno de los padres, los que lo cobran, porque son los que están solicitando el ingreso mínimo vital. Yo como padre o una mujer como madre solicita el ingreso mínimo porque tiene que mantener a su familia. Si uno de los hijos empieza a trabajar
que se tenga en cuenta ese 100% del sueldo del hijo no parece muy lógico, porque no es el solicitante directo del ingreso mínimo vital. Yo creo que eso es un error y que ahí habría que hacer un cambio en la normativa y organizarlo de otra manera. Porque lógicamente si un chaval de 25 años empieza a trabajar y se gana sus 600 euros, que a lo mejor no le dan para vivir, o sus 400 euros, a lo mejor no le dan para vivir independientemente, pero bueno, él querrá tener su dinero para él, pero tiene que tener en cuenta que es que ese dinero se lo van a restar íntegro a su padre o a su madre, que son los que solicitan el ingreso mínimo vital. Luego aquí encontramos una laguna muy importante del ingreso mínimo vital, y no tanto por las normativas que tiene, sino por cómo lo están aplicando, que es tal y como os lo estoy comentando. Recordar que se miran los ingresos computables de la declaración de la renta del año anterior, con lo cual los ingresos por trabajo que tenga un hijo van a computar íntegros. Tener a un hijo trabajando, que se gane sus 400 euros y a que acabe el mes y decirle este dinero todo para aquí, para casa, para nosotros y para los demás, bueno, pues a lo mejor el chaval no lo va a ver con muy buenos ojos. Por eso quiero decir que en estos casos debería de existir una normativa especial que cuantifique esto de una manera, digamos, diferente. Porque, si no, de alguna manera lo que está contribuyendo es a que los hijos, digamos, no acepten determinados trabajos. O sea, porque es evidente, si a mí yo tengo un hijo de 25 años y le dicen, oye, mira, tienes aquí un trabajito de 300 euros o 400, tienes que trabajar 6 horas diarias. Bueno, pues el chaval va a ir a trabajar y decir, trabajar estas 6 horas diarias y luego a mí no me queda nada porque esto lo tengo que dar a mi familia, que es donde se descuenta. Entonces, pues claro, el chaval dice, oye, pues mira, a lo mejor que coja otro el trabajo y yo sigo en casa de mis padres y que ellos reciban la prestación íntegra, ¿no? Es complicado el tema y en cada caso habría que estudiarlo. Por eso digo que ahí creo que se requiere digamos que una pequeña modificación o estructurar un poco mejor este tipo de casos para que no surjan estos posibles conflictos. Y a raíz de ello, además, existe la trampa para el año siguiente, es decir, tanto si es el solicitante, es decir, el cabeza de familia, el que recibe la prestación, quien empieza a trabajar como si es un hijo, ya sabemos que eso va a computar como rendimiento del trabajo, lógicamente, y al finales del año siguiente, cuando se haga la actualización, te lo van a tener en cuenta. Es decir, yo trabajo o recibo el salario social 900 euros, perdón, de ingreso mínimo vital, 900 euros, y me pongo a trabajar X horas, las que sean por 500. Me van a rebajar el ingreso mínimo a 400 euros. Durante todo ese año trabajo y al año siguiente pues no trabajo. Se me acabó el trabajo. ¿Qué pasa? Que durante este año, como te van a mirar los ingresos del año anterior, pues van a ver que has cobrado por encima de lo que te toca y ya sabéis que en esos casos pues toca devolver dinero. Y no solo eso, sino que tu nuevo ingreso mínimo vital se va a quedar reducido a los 400 euros. Más allá de que tengas que devolver o no al año siguiente cuando te miren los ingresos de cuando estuviste trabajando. Entonces está un poquito falseado el tema de que esto fomenta el empleo. En realidad no. En realidad casi perjudica, porque es para pensárselo. Evidentemente, si a mí me dan un trabajo por 1.000 euros, pues voy y lo cojo, lógicamente, y me olvido de ingreso mínimo vital. Pero si me dan un trabajo de 300 euros y estoy cobrando, no sé, 500 de ingreso mínimo, es para pensárselo, ¿verdad? Es para pensárselo, porque sé que luego me voy a quedar solo con 200 euros al año siguiente entero, a mí de lo que tenga que devolver. Entonces, ¿fomenta o no fomenta? Hay que mirarlo con calma. Es cierto que en las bases del ingreso mínimo dice que una parte de ese trabajo o de ese dinero que has ganado trabajando, que una parte no va a computar.
Pero ¿qué parte? Porque eso no viene especificado. Y es muy importante que si yo en el ejemplo que os puse antes recibo de ingreso mínimo 900 y me pongo a trabajar por 500, cuando acabe para el año siguiente voy a cobrar solo 400 y amén de lo que tenga que devolver, me van a computar los 500 que he trabajado, me van a quedar solo 400. Dicen que no, que solamente va a computar una parte. ¿Pero cuánto? Porque si dice va a computar el 50%, casi estamos en las mismas. Porque yo de pasar de cobrar 900, me van a descontar el 50% de ese trabajo de 500, o sea, 250 euros. Con lo cual me quedaré con 650. Me quedaré con 650. Es decir, cobraba 900, me pongo a trabajar. Entre el trabajo y el ingreso mínimo vital, cobro los 900. ¿Pero qué sucede? Que cuando pase el año y me vayan a mirarlo de atrás, algo me van a descontar. No especifica qué cantidad va a computar. O no, pero suponiendo que sea un 50%, me va a quedar un ingreso mínimo de 650. Es lógico, incentiva a buscar trabajo. Sabiendo eso, ¿vosotros aceptaríais el trabajo? ¿O buscaríais la manera de escaquearos de ese trabajo? Aquí hay que ser realista, no se trata de no querer trabajar, cuidado, que nadie interprete esto de esta manera. La gente quiere trabajar, no quiere trabajar por un trabajo y un sueldo digno. Si ese ingreso o ese dinero no es digno, es una cantidad pequeña, es evidente que perjudica aceptar ese empleo. Esto necesita urgentemente una revisión de las bases del ingreso mínimo vital. Necesita una revisión urgente porque aquí va a haber problemas y va a haber quejas, lógicamente. Si me pongo a trabajar por cantidades pequeñas, porque luego no me lo van a tener en cuenta, de acuerdo. Pero como sí me lo van a tener en cuenta, aunque no especifican qué parte es la que no va a computar, pues seguramente que no nos interese. Creo que esta es una de las grandes lagunas que tiene el ingreso mínimo vital y que tendrían que revisarla y cambiarla. Y repito, es como se está aplicando actualmente. Y hay mucha gente que ya está protestando por este motivo. Veremos a ver cómo evoluciona y si se produce algún tipo de modificación posterior, porque ahora mismo, lamentablemente, en muchos casos está funcionando así. Aunque también tenemos evidencia de gente, los menos casos, pero también hay evidencia de gente a la que no se lo han computado. Eran cantidades muy pequeñas y no se lo han computado. Veremos a ver con el paso de los años, porque esto acaba de empezar, y el tema de las computaciones de otros años para actualizar importes es reciente, pero veremos a ver cómo va evolucionando esto, porque aquí tienen que hacer evidentemente cambios. Por esto ha sido todo, nada más, amigos. Una breve exposición de un nuevo error o una nueva laguna en este ingreso mínimo y veremos a ver cómo va evolucionando. Seguiremos con nuestro tema en próximos vídeos. Muchas gracias por estar ahí. Acordaros suscribiros al canal, que nos ayudáis mucho con ello para seguir destripando y sacando estos pequeños errores que tiene el ingreso mínimo y comunicarnos las pequeñas cuestiones que os preocupen o donde veáis pequeños errores en el ingreso mínimo. Muchas gracias, un abrazo fuerte y hasta luego.